avanzar un poquitico, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero quiero retomar algunas cositas que hemos hablado, no lo mismo, pero sí en la misma dirección. Hemos estado hablando de los hijos, de los padres, y yo quiero que esta mañana nosotros concentremos nuestra atención en el versículo, del versículo 1 al 4. Voy a mencionar algunas cosas para hacer un recorderis y poder establecer la familia como la percibe el apóstol y como lo escribe en ese comportamiento que debemos tener como cristianos. Entonces, Efesios el capítulo 6, versículo 1 al 4. Gracias por sus saludos, gracias por todos lo que nos escriben. Me alegra mucho poderlos saludar. A todos los que ya en ese chat nos están saludando, muchas gracias, hermanos, por ese saludo, por esos abrazos que nos mandan. Yo también, aquí desde Soacha, Ciudadela Sucre, al sur de la capital, al sur de Bogotá, les envío un fuerte abrazo a todos y de verdad que me alegra mucho estar con ustedes allí. Alístese, porque usted sabe que a veces me gusta en medio de nuestra enseñanza pedirle que haga algo en el chat, de pronto que envíe una alabanza, de pronto que mande un aplauso, de pronto que escriba algo. Así que atento, atento. Hoy vamos a concentrarnos entonces, aquí ya me están diciendo que me vieron en Medellín. Bueno, gracias a Dios y a las congregaciones donde Dios nos permite estar. La palabra del Señor dice: hijos, obedeced al Señor en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ojo a esa expresión, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ya vamos a definir, porque esto es justo. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el versículo 4 le escribe a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy vamos a concentrarnos en esos 4 versículos. Repito que ya hemos desarrollado algunas cosas, pero me quedan otras pendientes y no quiero seguir hasta que no deje claro algunas cositas. Entonces, vamos con los hijos. Vamos con ese versículo 1 que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto es justo, ¿no? A vuestros padres. Y qué bueno que nosotros entendamos que es en el Señor. Los mandamientos para los hijos son sencillos. El primero, obedecer a sus padres. El segundo, honrar a sus padres. No olvide que hay un pasaje paralelo a este, que es el de Colosenses 3:20, pero el mensaje es igual, es el mismo, es semejante. ¿Y qué es lo que pretendemos? No olvide que el apóstol dice que hay un mandamiento que tiene promesa, y ese es honrar a sus padres. Usted lo ubica por allá en Éxodo 20. Este es el quinto de los 10 mandamientos conocidos, es el quinto, y es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos la obediencia y el respeto hacia ellos desde la más tierna edad. El niño, antes de aprender a hablar o a caminar, debe percibir que en la casa hay autoridad y que esa autoridad está representada por papá y mamá, por sus padres. Todo hijo con capacidad de comprender, sea niño, adolescente o joven, debe saber que la voluntad de Dios para su vida es que obedezca y honre a sus padres. Mire, los hijos la tienen fácil, porque son solamente 2 responsabilidades: la obediencia a sus padres y el honrar a sus padres. Realmente es muy sencillo. ¿Y qué es la obediencia? Bueno, es obedecer, es hacer caso, es aceptar lo que los padres dicen. Pero quiero resaltar que la obediencia es en el Señor. Es decir, que si los padres dan una orden que va en contra, que va en detrimento
de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si mis padres me dicen, no me vuelve a culto, no me vuelve a la iglesia, no me ora más, no viva más en santidad, bueno, eso va en detrimento de mi relación con Dios, y por eso el apóstol es claro: hijos, obedeced en el Señor. Qué lindo esto, en el Señor. Es decir, que si lo que mis padres me están ordenando se alinea con la palabra, se alinea con Dios, entonces puedo hacer caso y debo hacer caso. Obedecerlo es aceptar el consejo de los padres, es seguir las instrucciones, es estar sujeto a la autoridad de ellos, es guardar sus enseñanzas, es hacer las tareas que me asignan en casa. Hay mucho hijo por ahí que no colabora en la casa, que no se acomide, decía o dice mi mamá, no se acomide a hacer algo, a ayudar, a mirar a ver qué puede hacer, contribuir, atender su cama, arreglar su cuarto y además del suyo, arreglar el comedor, la sala, el patio, a lavar de pronto la loza, a buscar cómo colaborar. Qué bueno es hacer las tareas que me asignan en casa. Y padre y madre, también tenemos que ser claros, porque yo entiendo que usted ama a sus hijos, lo entiendo perfectamente, y que a veces ese amor es concebido de mala manera o dado de mala manera, porque se piensa que al niño no se le puede poner a hacer nada porque es que es un niño, es el bebé, que a la princesa de 16 añitos no se le puede pedir que lave la loza porque hay las uñitas, las manitos de ella. No, no, tomando el cuidado necesario. Si de pronto tiene alguna alergia al jabón de plato, de pronto al agua, qué sé yo, pues se toman las prevenciones, se toman la posibilidad de ver que no le haga daño, pero se le puede encargar un oficio y se le debe encargar, porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande, y ahorita hablaremos de eso. Pero ahora a los hijos les compete hacer las tareas que le asignen en casa. Entonces, si aquí hay hijos, como creo que los hay, escuchando esta reflexión, debes hacer caso y cumplir las tareas que te asignan en casa. Eso agrada al Señor, eso es justo delante de Dios. Vean, muchachos, muchachas, hijos, hijas que hay aquí, es importante que la obediencia sea con alegría, no a regañadientes. No, no, no. Que la obediencia sea con alegría, que si mi padre y mi madre me han ordenado algo, yo no sea esa persona, no sé cómo lo conozca usted, pero en mi forma de hablar, rezongando, refunfuñando, hablando entre dientes. Entonces hace caso, pero está peleando ahí y diciendo cosas y murmurando. No, la obediencia debe ser con alegría, porque eso es lo que agrada al Señor. El libro de Proverbios contiene una recopilación. Imagínense todos los consejos que hay en el libro de sabiduría. Y hay unos que da el padre al hijo adolescente. Y hay cosas escritas como estas: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Todos esos consejos que la palabra nos manda para obedecer a nuestros padres. Honrar a los padres es tratarlos con el mayor de los respetos. Ojo, es no levantarles la voz, es apreciarlos, es darles siempre un lugar, jamás ofenderlos. Sería trágico insultarlos. Honrarlos es también servirlos cuando ya son mayores. También implica ayudarlos económicamente cuando lo necesiten. Entonces, esa responsabilidad de honrar a los padres nunca termina, ni la obedecer tampoco, ni la obedecer tampoco. Obviamente, reitero, en el Señor, en el Señor. Entonces, de pronto usted dirá, hermano, pero es que mi mamá, mi papá no es cristiano y me trata mal y me insulta. Bueno, ahorita vamos a hablar de la responsabilidad de un padre. De todas maneras, la responsabilidad de nosotros como hijos
es honrarlos, a veces ni siquiera importando el trato que ellos te dan. Estoy hablando ya de hijos adultos, de hijos que ya tienen madurez. Un adolescente, normalmente un joven, reacciona dependiendo cómo lo traten. Pero cuando ya tú has crecido, has madurado, puedes entender que independientemente de cómo tú debes cumplir la palabra, honrar a tus padres. Ahora hablemos con los padres. Entonces vamos al versículo 4, si podemos ponerlo allí. Y vosotros padres, no provoquéis a hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí encontramos la responsabilidad de los padres educar a los hijos. Entonces, tenemos también dos mandamientos para los padres en cuanto a su responsabilidad. Uno que es negativo, es decir, lo que no se debe hacer, y otro positivo, que es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que no debo hacer? Ojo aquí, papá y mamá, atentos aquí. ¿Qué es lo que no debo hacer? Provocarlos a ira. ¿Y qué es lo que debo hacer? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que se debe hacer. Entonces, vimos en la charla, en la enseñanza pasada, que provocarlos a ira, según el texto de Colosenses, los desalienta. Y mencionamos algunas cosas que provocan la ira en los hijos, que los padres prefieran a algunos más que a otros, que los traten injustamente, que los castiguen con brutalidad. Ahorita el hermano Jairo estaba hablando de la gente violenta, de la gente agresiva. Y hay padres que son demasiado violentos, demasiado agresivos y maltratan a sus hijos, a sus hijas. Y eso desalienta. Un castigo con brutalidad desalienta. Que los insulten o agredan verbalmente. Entonces de pronto dicen muchos, yo no le toco un pelo, yo no lo toco. Uy, pero el vocabulario que usan y la forma de tratarlos verbalmente es tremenda, es horrible. Entonces, que se burlen de ellos y los ridiculicen, que sean impositivos y despóticos con los muchachos, las muchachas, que los traten con brusquedad y que les hagan promesas y no cumplan esa palabra que les dan. Eso es provocarlos a ira, eso ayuda a provocar la ira de ellos. ¿Y qué significa criarlos en disciplina? Que en el lenguaje actual sería educarlos. En disciplina significa tanto instruirlos para que vivan una vida ordenada y con buenos hábitos, como corregirlos y disciplinarlos cuando hacen cosas incorrectas. Ser buenos padres no implica simplemente dar a los hijos alimento, ropa, casa, estudio, cuidar su salud. Tiene que ver con asumir la responsabilidad de educar a los hijos según la voluntad de Dios. Y ojo que aquí también es agradable saber que así como los hijos deben obedecer en el Señor, los padres deben criar en amonestación y disciplina del Señor. La educación debe ser integral. Criar es educar, formar, ayudar al desarrollo integral de los hijos. La principal responsabilidad de los padres es ser educadores de sus hijos. Y hay 4 áreas principales de formación en la vida de nuestros hijos. La primera es la formación física. Esta consta de alimentación, salud, higiene, aseo, vestimenta. Eso es la formación en el área física. Pero también está la formación espiritual, que es brindarles el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, lo que enseña, la instrucción, la fe, la oración, el compromiso con la misión que Dios nos encargó, la vivencia en este reino maravilloso que nos ha sido entregado. Eso forma parte de la responsabilidad del padre y la madre como educadores en la formación espiritual. Hay una formación de carácter, que es el desarrollo de los principios y los valores, como la honradez, la responsabilidad, la amabilidad, la santidad y otros rasgos del carácter. Y por último, la formación en el área social. Eso tiene que ver con los estudios, la profesión, el trabajo, los modales y otras cosas que tienen que ver con las relaciones interpersonales de tu hijo o tu hija. Entonces, mi responsabilidad como padre es educar y trabajar en la formación de mi hijo en 4 áreas:
física, espiritual, de carácter y social. Y debo estar en lo que debo estar. Entonces, como padre, no estoy de vacaciones. Como padre, tengo un trabajo que debo realizar y sacar adelante. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la educación de los hijos? Le voy a dar algunos. Si usted es de los que toma nota, empiece anotando. Principales factores que influyen en la educación de los hijos. Primero, el ambiente del hogar. El ambiente del hogar. Ve, hermano, es necesario que en nuestro hogar reine un ambiente de paz, de alegría, de fe, de presencia de Dios, de gozo, de bienestar, de bendición, de edificación. Lo contrario a nervios, a discusiones, a gritos, a peleas, a quejas, a tristezas, a amarguras, a resentimientos, a chisme, a murmuración. El ambiente de mi hogar es esencial para la crianza de mi hijo y de mi hija. Yo no puedo generarles a ellos un ambiente, hermano, donde usted se la pasa relegando de todo, quejándose, peleando, hecho una mata de nervios. No, hermano, provea en su casa, hermana, provea en su casa un ambiente de hogar maravilloso, que sus hijos se sientan cómodos en esa casa, que no quieran salir. ¿Sabe por qué muchos muchachos se van tan temprano de la casa? Porque el ambiente de la casa es horrible, es pesado, es denso. Dos, el ejemplo de los padres. Este es el factor principal en la educación de los hijos. Con nuestro ejemplo, hermano, sean palabras, sean actitudes, sean conductas, sean conversaciones, sean reacciones. Nosotros vamos sembrando actitudes semejantes en nuestros hijos. Entonces, cuide el ejemplo que usted como padre da. Cuide mucho el ejemplo, porque esa es la base donde su enseñanza será puesta, el ejemplo. 3, el trato amable y respetuoso. Los hijos son personas y merecen un trato amable y respetuoso, así como la esposa, así como el esposo. Ve, hermano, cuando usted irrespeta a su esposa, está irrespetando a sus hijos. Hermana, cuando usted irrespeta a su esposo, usted está irrespetando a sus hijos. Los hijos son personas y merecen un trato amable y respetuoso. Podemos decirle las cosas con cariño o con dureza. El enojo tiene que ser lo excepcional. Debemos evitar el abuso de autoridad, los gritos, las ofensas, las burlas, los insultos y nunca hacer preferencia entre un hijo y otro. Ahorita el hermano Jairo decía de mucha gente que está en autoridad y abusa de la autoridad. Y eso suele pasar con los padres. Eso suele pasar en casa, que los padres abusan de la autoridad que tienen. Y un abuso es un abuso, así sea de los padres. Cuarto, la dedicación de tiempo. ¿Cómo así? Seamos padres de nuestros hijos, estemos con ellos, pasemos tiempo con ellos, juguemos juntos, dediquemos tiempo a charlar con ellos, a escucharlos, a entenderlos, a interesarnos por sus cosas, a aconsejarlos, a cultivar una buena comunicación. Hermano, ¿sabe que hay una estadística increíble de familia? Una estadística tremenda, donde dice que las familias que comen juntas, escuche esta información, las familias que comen juntas, que desayunan, almuerzan, comen, que tienen la oportunidad de compartir un alimento en el día, ojalá una o dos veces, y si pudiera tres, pues tres, pero si no, por lo menos una vez, compartir con ellos en la mesa. Escuche lo que dice esa estadística. Dice que está comprobado que los adolescentes que comparten todavía una mesa, un espacio donde comen con sus padres, son menos propensos a tener vicios o a caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en la dependencia de alguna sustancia. Increíble que el compartir con mi hijo una comida le esté brindando a él protección, pero es que eso es algo, hermano, que es real. Mire, entre yo más identidad familiar desarrollo en mi casa, menos presión social sienten mis hijos. Mientras más identidad tienen conmigo, menos atacados se sienten del mundo. Por eso es tan importante la dedicación
la dedicación de tiempo a nuestros hijos. A veces es tremendo, hermano, que tú dejas de compartir tiempo con tus hijos por trabajar para darles algo mejor a tus hijos. Y aquí quiero hacer una reflexión y parar un poquitico, solo unos segundos nada más, hermano, para decirte, cuando pierdas tu hijo, cuando pierdas tu hija, por estar trabajando para ganar dinero y poder darle una buena vida a tu hijo o a tu hija, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer cuando ya tu hijo no esté? Cuando ya tu hijo de pronto diga, papá, es que cuando yo lo necesité, usted no estuvo. ¿Cómo le contestas? ¿Cómo le dices, sí, hijo, pero es que no estaba porque estaba ganando plata para darle una mejor educación? Sí, pero es que a veces los hijos no necesitan plata. A veces los hijos no necesitan la mejor universidad. A veces los hijos no necesitan las mejores prendas, la mejor ropa. A veces te necesitan a ti. Siempre, siempre te necesitan a ti, papá, mamá. Así que vamos a pellizcarnos y vamos a reaccionar. Por ahí vi una frase que días que me encantó, la verdad me encantó mucho. ¿Cuánta vida te está costando el sueldo que te ganas? ¿Cuánta vida te está costando el sueldo que te ganas? Alguien que me pueda ayudar escribiendo esa frasecita ahí en el chat, en YouTube, en Facebook. ¿Cuánta vida te está costando tu sueldo? Y yo a esa frase añadiría cuánta, no solamente cuánta vida, cuánta relación con Dios, cuánta salvación, cuánta familia te está costando el sueldo que te estás ganando. Porque a veces sacrificamos vida, a veces sacrificamos mi relación con Dios, a veces sacrifico mi familia, aparentemente por tener un mejor ingreso. Vea lo curioso y lo irónico de esto, para darles una mejor vida a ellos. Pero resulta que cuando les quiera dar esa vida, ya ellos no van a estar. Puede ser que ya los haya perdido. Pero esta mañana, a tiempo, plin, plin, Dios nos toca la campana. A tiempo, a tiempo, a tiempo. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta familia? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuánto servicio a Dios te está costando ese sueldo que estás ganándote? Gracias, hermanos, a los que han escrito allí esta frase. Gracias. Y puede ser que usted al leerla, al escucharla, de pronto al escribirla ahí en sus notas, de verdad reflexione y se convierta en un multiplicador en su familia, en su congregación, y puedas tú ayudar a otros diciendo, hombre, ¿cuánto estamos perdiendo por la plata que nos estamos ganando? ¿Será que cuando tenga tanto dinero puedo comprar un hijo? ¿Será que cuando tenga tanta plata puedo comprar salvación? ¿Será que cuando tenga tanta plata puedo comprar un matrimonio, una esposa, un esposo? ¿Será que con tanta plata que gane en los años que voy a sacrificarme puedo comprar felicidad? ¿Has notado algo curioso? Que el dinero no sirve para comprar lo que realmente es esencial y valioso y lo que realmente durará para siempre. ¿Te has dado cuenta que el dinero solamente sirve para cosas temporales, momentáneas? Para cosas que pasan, que se desgastan, que se acaban, que se deterioran, que se olvidan. Pero en cambio lo que es eterno, las relaciones de padres e hijos, las relaciones entre esposos, las relaciones entre amigos, las relaciones en la iglesia, el servicio a Dios, la salvación, mi plenitud como hijo de Dios, no se compra, no hay plata, porque todo eso es algo que Dios nos entregó como un regalo. Es tan caro que Dios nos lo obsequió, nos lo regaló. No teníamos con qué pagar. Y Dios dijo, como no tienen con qué pagar, se les regalo estas bendiciones. Porque ser padre es una bendición. Ser madre es una bendición. Ser esposo o esposa es una bendición. Bien. 5. Las expresiones concretas de amor.
Nuestro saludo, el contacto físico, los besos, los abrazos, les hacen un mundo de bien. También el recibir palabras de estímulo, elogios, felicitaciones, expresiones de amor, regalos, detalles, apoyo. Las expresiones concretas de amor hacen que en nuestra crianza todo vaya mejor. Hay gente experta en tener el regaño listo cuando el hijo se equivoca. Hay gente experta en tener ese regaño, como decimos nosotros a veces, esa vaciada, ¿no? La vaciada que llamamos cuando la persona se equivoca. Hermano, pero a veces somos tan difíciles para dar un elogio, para dar un reconocimiento. A veces cuando nuestro hijo saca malas notas, nuestra hija saca malas notas, ahí estamos, pero cuando saca una buena nota, qué difícil. A veces nos cuesta trabajo decirle, hombre, te felicito, qué bendición, qué alegría, eres muy inteligente, es que definitivamente eres muy bueno en esto, me alegro, te felicito, me hace sentir muy bien. A veces dice, papá, vea, saqué 3 materias en 5. Bueno, no desbordamos en felicitaciones, en alegría, nos quedamos como si estuviéramos pasmados más bien. Pero cuando es un regaño, uy, esas palabras salen a borbotones. Aprendamos a tener expresiones concretas de amor. 6. La enseñanza y la instrucción. Todo lo anterior, aunque indispensable, no nos resulta insuficiente. Es necesario que tomemos tiempo para enseñar, para educar. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad debe ser transmitido a través de la palabra de Dios. Y nuestros primeros discípulos, hermano y hermana, no son los vecinos, no son los de la calle. Nuestros primeros discípulos para discipular, para enseñar, valga la redundancia, para instruir en la palabra de Dios, debe ser nuestra casa, deben ser nuestros hijos. 7. El ejercicio de autoridad. Mire, los hijos deben aprender a obedecer a sus padres y Dios nos ha dado la autoridad necesaria para la formación de nuestros hijos. La autoridad se afianza a través del ejemplo, se fortalece por el amor, crece por la sabiduría y se mantiene por el ejercicio. La autoridad se afianza a través del ejemplo, se fortalece por el amor, crece por la sabiduría y se mantiene por el ejercicio, por el ejercitar esa autoridad. Para ejercer autoridad, los padres precisan actuar con sabiduría, establecer reglas claras, tener conocimiento de las situaciones, mostrar estabilidad, serenidad, rectitud, firmeza. La autoridad no debe ser despótica, arbitraria, ni ejercida con gritos, ira o brutalidad. Es importante que los padres muestren una autoridad sana recibida de Dios. Una sana autoridad que viene de Dios. Esa es la autoridad. Número 8, la disciplina. Si los hijos no obedecen, deben ser amonestados. Y si se rebelan, tienen que recibir un castigo. El castigo debe ser medido, aplicado con serenidad y tras una previa explicación. La disciplina constituye una expresión del amor paternal. Y cuando digo disciplina no estoy hablando de puños, de patadas voladoras, de garrotazos, de chancletazos. La disciplina puede ser una amonestación o reprensión verbal, puede ser la privación de algo que le gusta al hijo. Así que usted debe tener en cuenta y claro cómo disciplinar, cómo criar en disciplina y amonestación del Señor. No es con gritos, no es con puños, no es con cachetadas, no es mechoneando a la niña. No, eso es maltrato físico. Yo no le toco un pelo, pero le trata con insultos. Bueno, para nada, inútil, es la oveja negra de la familia. Tampoco, eso es abuso verbal, maltrato psicológico. Es importante que los padres sepan distinguir si la acción incorrecta del hijo fue por accidente, por torpeza, por descuido, por una travesura, un mal comportamiento o por rebeldía. Como padres, debemos analizar a qué se debió esa desobediencia, esa deshonra.
porque hay veces que corregimos cuando no es propio por la edad que tienen. Entonces yo le digo a mi hijo de 5 años, hágame un favor y me organiza la casa. Esa edad todavía no es suficiente para tener la claridad de qué es organizar la casa. Y puede ser que haya cosas que no pueda por su edad, que no pueda por su comprensión. Eso no puede ser un motivo de reprensión, de castigo. Debe ser un motivo de instrucción. Y número 9, la oración. Nuestros hijos precisan ser cubiertos cada día en oración. Hermano, ore por sus hijos. Ore por sus hijos. Pero le voy a decir, pero no ore por sus hijos cuando ya nada se puede hacer. Pues también ore, pues, en cualquier circunstancia. Pero es que uno tiene que madrugar. Uno tiene que orar por ellos cuando es momento, cuando están en una temprana edad. Entrar a su cuarto, orar, bendecirlos, poner las manos sobre ellos y declarar que el propósito de Dios se cumpla y enseñarles y estar todo el tiempo, y van creciendo y se va orando por ellos. Hay que darle gracias a Dios por ese regalo, por esa herencia que nos dio. Hay que orar a su favor. Hay que ser específico en la oración que hacemos por nuestros hijos. Debemos primero clamar por nosotros, por sabiduría, para que Dios nos dé esa sabiduría para hacer nuestro rol de padre y cumplirlo bien, nuestra función. Hay que rogar por nuestros hijos para que el Señor les guíe, les guarde y alabar a Dios por la misericordia que tiene con nuestros hijos. Necesitamos confiar enteramente en la ayuda de Dios y en lo que se refiere a la edificación y cuidado de ellos. Así que entonces les recuerdo estos 9 factores que influyen en la crianza de los hijos. Primero, el ambiente de hogar. Segundo, el ejemplo de los padres. Tercero, el trato amable y respetuoso. Cuarto, la dedicación de tiempo. 5, la expresión concreta de amor. 6, la enseñanza y la instrucción. 7, el ejercicio de la autoridad. 8, la disciplina. Y 9, la oración. Hermanos, creo que teniendo esto en cuenta, podemos nosotros desarrollar una mejor relación con nuestros hijos, una mejor crianza, una mejor educación. Vamos ahora a abordar el versículo 5, porque ahora cambiamos. Escuche, ya hablamos de la familia, hablamos del esposo, de la esposa, de esa relación conyugal, desde el versículo 21 del capítulo 5. Empezamos a meternos en la familia, pero empezamos por las cabezas, ¿no? El esposo, la esposa. Y ahora vamos hacia los hijos en el capítulo 6. Pero Pablo ahora tiene una visión cristiana del trabajo, ¿no? Ahora tiene una visión cristiana del trabajo. Y antes de considerar el texto bíblico, haremos algunas reflexiones y señalaremos algunas verdades como introducción general al tema del trabajo, a la luz de lo que Dios nos revela en su palabra, porque el trabajo forma parte de nuestra vida. Entonces, veamos la cosmovisión de la vida cristiana, ¿no? Entonces, vea, o la cosmovisión cristiana de la vida, también pudiéramos llamarlo así. Mire, el secularismo ha intentado imponer una falsa división de la vida. Ha propuesto dividir, por un lado, la vida sagrada y por otro lado, la vida secular. Es decir, que hay que separar lo espiritual de lo material. Eso intenta hacer el secularismo. El secularismo pretende, de otro modo, que nosotros concibamos que lo espiritual se circunscribe solamente a la oración, la fe, las creencias en el más allá, el culto y cosas ligadas a eso. Y el ámbito religioso es muy pequeño en relación al campo de la vida secular, porque en el secularismo está el trabajo, el estudio, la economía, las leyes, las ciencias, las artes, el sexo, la familia, la crianza de los hijos, las costumbres sociales, la vida social, las naciones, los gobiernos. Y últimamente han intentado hasta meter las leyes sobre matrimonio, familia, secularidad, por supuesto aborto y otros.
Entonces, póngale usted cuidado. El secularismo está intentando decirte a ti como cristiano, vea, una cosa es usted en lo espiritual, en lo religioso, y otra cosa es usted aquí en el trabajo, usted aquí en la universidad, usted aquí en la empresa, usted aquí en el barrio. El secularismo es una gran mentira y falsedad que se ha instalado en medio de la sociedad. No existe y no debes permitir que exista una división entre lo sagrado, lo espiritual y lo secular. No, no, es que esto es sagrado, esto es espiritual, entonces me comporto así. Ah, esto no tiene nada que ver con lo espiritual, entonces me comporto asado. Según la cosmovisión cristiana de la vida, todo es sagrado. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas, tanto de lo espiritual como de lo material. La Biblia declara que todo es de Él, por Él y para Él. El Salmo 24 incluso declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El creador y dueño de todo lo que existe tiene el derecho a determinar no solo cómo debemos adorar, sino cómo debemos vivir, cómo debemos trabajar, cómo debemos administrar nuestros bienes, cómo deben ser las relaciones interpersonales, cómo debe ser esa parte social, cómo tiene que funcionar el matrimonio, la sexualidad, la justicia, la economía, cómo deben ser los sistemas de gobierno y todo lo que hace la vida de los seres humanos propia. Por otro lado, la influencia de las corrientes de espiritualidad de los siglos pasados ha producido en la cristiandad de hoy una dicotomía entre lo material y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. En nuestros días, creo que Dios se ha propuesto restaurar la verdad de la vida de un cristiano. La verdad, restaurar esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y para el cristiano debe ser tan sagrado limpiar la casa como orar, trabajar para ganarse el sustento diario como predicar. Lo eterno se da dentro de lo temporal. En el tiempo y el espacio de lo material se construyen las realidades eternas. Oiga, la actitud y el comportamiento de las personas en su trabajo, y esto quiero que usted lo tenga en cuenta y lo tenga claro, resultan esenciales para conocer la verdad en lo espiritual. Su conducta laboral revela mucho acerca de su carácter y de su actuación en una reunión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar aquí? Hermano, lo que vamos a abordar en estos minutos que nos restan es entender que a veces nosotros a veces separamos lo espiritual de lo aparentemente de lo secular. Entonces usted dice, no, hermano, es que una cosa es la iglesia y otra cosa es mi trabajo, por ejemplo. Así, a veces lo concebimos así. No, no, es que usted en el trabajo sigue siendo cristiano. Usted en la cancha sigue siendo cristiano. Usted en la cuadra sigue siendo cristiano. Usted en el negocio sigue siendo cristiano. Usted en el transporte público sigue siendo cristiano. Lo que pasa es que hay personas que tratan de olvidar, de obviar eso, y ahí es donde viene el problema. Nosotros debemos tener la claridad de que nosotros en todas partes, donde quiera vamos, somos cristianos. Y que no puedo quitarme la chaqueta de hijo de Dios y vivir de cualquier manera. No, no. Yo soy hijo de Dios en todas partes. Así que veremos los principios bíblicos del trabajo, porque el versículo 5 del capítulo 6 de Efesios lo que dice es lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y a partir de ahí, entonces nos dan unas claves, ¿no? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, vamos a hablar del trabajo, de los principios bíblicos del trabajo. Dios trabajó 6 días en su obra de creación.
El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, ha sido hecho para trabajar y también para descansar. El trabajo no denigra al hombre, sino que lo dignifica y lo ayuda a ser conformado a la imagen de Dios. El ocio y la pereza, atención, el ocio y la pereza corrompen a los individuos. La orden de trabajar fue dada con anterioridad a la caída del hombre y de la mujer. Hay gente que cree que el trabajo vino como un castigo. Por ahí hay una canción, yo sé que ustedes no se la saben, ¿no? Ustedes no se la saben porque ustedes lo único que saben son coros, pero se la voy a mencionar. Hay una canción que se llama El Negrito del Batey y esa canción pretende decir que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, pero no es verdad. Antes de que el hombre pecara, ya debía trabajar, debía estar en el cuidado, en la labranza, en el sostenimiento del huerto. Entonces, no es un castigo, no es una maldición, no es resultado del pecado, no viene después de la caída. Lo que viene después de la caída es que Dios le dice al hombre que trabajará con aflicción y que de su trabajo a veces no logrará lo que quiere. Básicamente por tres razones ese castigo. Por los trastornos climatológicos y naturales que produjo sobre el planeta la caída del ser humano, por la injusticia social que se instaló en el mundo, porque el pecado generó una sociedad egoísta, basada en el individualismo y la injusticia y la injusta distribución de las riquezas que fueron agravadas por la corrupción y la avaricia. Y por último, el pecado propio, porque las ambiciones, lo que es la codicia, el afán de la riqueza, la pereza y muchos otros vicios se instalaron en el corazón de las personas. Y eso trae como resultado una tragedia para el trabajo. Trabajar constituye uno de los 10 mandamientos dados por Dios y revela la voluntad del Señor para todos los hombres, porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. Entonces mire que ahí está inmerso el trabajo en los mandamientos. Jesús trabajó hasta los 30 años. A él se le conoció como el hijo del carpintero. Y como el carpintero, usted lee Mateo 13 y Marcos 6 y encuentra esa descripción. ¿Ya? Pablo, siendo apóstol, desarrolló un ministerio trabajando cuando era necesario. Eso dice y registra Hechos 18, Hechos 20. El trabajo constituía una parte importante de la doctrina y enseñanza apostólica. El punto incluso dicen que a veces el que no quería trabajar debía ser disciplinado en la iglesia. Eso usted lo busca y lo encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y 4. Y obvio entonces que el que no toma, hay una sentencia también de otro apóstol que es Pedro. La laboriosidad debe ser una de las características de un cristiano. El cristiano se debe caracterizar por trabajador, ¿ya? Ahí yo creo que uno demuestra que es un buen cristiano, trabajando bien, mostrando responsabilidad, sabiduría, diligencia, amor al trabajo. La pereza y el ocio son fallas del carácter y son muy serias si están en un cristiano. Y incluso para la mujer se registra que el Proverbios 31 registra que hay una mujer virtuosa, laboriosa, que describe de un modo muy contundente las cualidades de esa mujer trabajadora en Proverbios, el capítulo 31. ¿Para qué debemos trabajar? Bueno, primero, para obtener el propio sustento. Segundo, para tener lo necesario y vivir honradamente. 3, para proveer a la familia el sustento. 4, para compartir con el que padece necesidad. 5, para prosperar. 6, para cooperar con Dios en el gobierno y cuidado de su creación. 7, para contribuir y sostener la obra y a los obreros que están al servicio de Dios. Además de los aspectos que tienen que ver con el ganar dinero para el sustento, el trabajo, cuando el trabajo se realiza bien y según la voluntad de Dios, ayuda a la riqueza del carácter y formación nuestro, para que nos volvamos diligentes, esforzados, ordenados. Así que entonces vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos está acabando y
quedamos entonces ya para abordar el texto como tal, el versículo 5, con la palabra siervo. ¿Qué quiere decir esa palabra siervo? Porque hermano, vea, de una vez le voy a adelantar algo para que lo tengamos claro en nuestra vida. Y es lo siguiente, hermano, es que definitivamente nosotros hemos creído y malinterpretado esta condición del trabajo. ¿Por qué? Porque como algunos creen que es un castigo, entonces lo hacen de cualquier manera. Pero hermano, a través del trabajo, usted puede honrar a Dios y dar ese testimonio de cristiandad a través de su trabajo. Además de eso. Entonces, vamos a ver en lo que vamos a analizar los principios que se deben tener en cuenta para ser un buen trabajador y dar un buen testimonio del Señor. Entonces, hermanos, hasta aquí la introducción del trabajo. Ya quedamos frente al versículo 5 del capítulo 6 y puede ser que Dios mediante el próximo jueves logremos despejar lo que es el trabajador y lo que es el patrón. Como cristiano, ¿cómo debo actuar cuando soy empleado? Y como cristiano, ¿cómo debo actuar cuando soy patrón? Y hay algo tremendo aquí, que en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, ojo a lo que le voy a decir, habían esclavos, no empleados, no trabajadores, esclavos. Y Pablo le enseña a esos esclavos cómo actuar. Esto va a ser especial, hermano, de verdad que sí. Vamos a meditar en los versículos del 5 al 9 en nuestro próximo encuentro, que Dios mediante será nuestro próximo jueves, con la ayuda de Dios, y desarrollaremos estos temas tan esenciales y tan necesarios para ir cerrando ya la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y no olvide que si Dios nos lo permite, entonces usaremos el tiempo restante de aquí hasta que el Señor venga y nos permita ayudar aquí en este devocional de Gloria en Gloria con el análisis y el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que gracias, hermano, por esta oportunidad, por este tiempo. Gracias, hermano Jairo, por tenernos en cuenta. Espero con la ayuda de Dios que nuestra relación familiar en todas las direcciones mejore y seamos enriquecidos por la palabra y que la bendición del Señor sea añadida a través de cada exposición de la palabra de Dios en este devocional, en sus lugares de reunión. Que el Señor añada esa bendición que necesitamos en nuestro corazón. Hermano Jairo, muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por la oportunidad, y le deseo a todos hoy un excelente y maravilloso día. Paz de Cristo para todos.